Vos te morís y yo me compro un tiquete derecho para el cielo para ir detrás tuyo, ¿viste? Te lo digo en serio. Te vi peleando cuerpo a cuerpo con Felipe, como una fiera, sin miedo. ¿De verdad estabas dispuesto a morir por mí? Por vos, todo, mami. Es más, es que ni salvándote te merezco. ¿De qué hablas, Manuel? Es que pilla, hay cosas que uno a veces hace sin saber. Y de repente la vida te agarra y te zarandea bien duro. Y ni así te levantas temprano y cuando te das cuenta, mami, ya la película se terminó. Pues es que no entiendo nada. ¿Por qué me hablas así? Entonces, según tú, le tengo que construir un altar a Sara. Pero ella te amenazó, ¿cierto? Te dejó un mensaje muy claro, Cornelia. Si hablas, te mueres. Todo ese choro te lo estás imaginando tú, maestro. ¿Qué? ¿Qué buscas? ¿Cámaras? Aquí no hay, Cornelia. Estos Estados Unidos hay derechos. Incluso para una delincuente como tú. Ajá. Hay respeto. ¿Sorprendida? ¿Eh? ¿Crees que me imaginé y adiviné todo esto que está pasando, verdad? Yo sé, porque esa almohada tiene sangre. No sé de qué hablas. Yo no necesito ni fotos ni grabaciones. Conozco perfectamente el modus operandi de esos mafiosos. ¿Qué te hicieron, Cornelia? ¿Quién se infiltró aquí? ¿Tu abogado? ¡Contéstame! ¿Quién te amenazó? ¿Sara? ¿El Teca? Contéstame, Cornelia. Mira, te juro que si no me contestas, le voy a decir al juez que te tire 30 años de cárcel. ¿Y si hablo? Me van a matar. Pues mire, señor Caicedo, usted será espía, ingeniero de telecomunicaciones, lavador de dinero y, bueno, hasta un payaso aficionado. Pero hoy eres solo mi héroe. Pero no es para tanto, mami. ¿Que no? Por Dios, no solo me salvaste la vida, además acabaste con uno de mis peores enemigos. Lograste que nos escapáramos de ese infierno. Sí, se hace lo que se puede, ¿viste? Ven, tenemos que irnos ya. No. Dale, Sara. Espera, Manuel. Policía, estoy llamando para denunciar un asesinato. Un sujeto acaba de matar al candidato a gobernador Felipe Morillo. Y yo sé dónde está. Sí, de hecho, creo que el mismo hombre que mató a Felipe Morillo tiene que ver con el asesinato del periodista Pernalete. Y además del candidato Álvaro Barba. Anota la dirección donde fue asesinado para que lo atrapen antes de que... ¿Qué te pasa, Manuel? Es que vos no puedes hacer esto, mami. Te localiza la policía de una. Tú mismo me dijiste que ese teléfono no podía ser rastreado. Pero es que nada es 100% seguro. No está llamando a un vecino, sino la policía. Los manes andan en la jugada. Están pendientes de las celdas, las circunferencias, todo. Es que no entendés, mami. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Se hizo la barbacoa, patrón. Ya estufas. Ahora sí, me gané una lana y hasta un bono me va a dar. Echamos a la vieja esta
Que es que muy fiel y que muy de armas toma. Ah, caray. ¿Qué se le caería a mi patrón el teléfono cuando metió la morra esta a la cajuela? ¡Oh! ¡Patrón! 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 Estuve leyendo tu expediente. ¿No tienes familia? Estuviste en la calle desde los 13 años. Mi vida me la sé de memoria, güero. No, yo... Lo que quiero decir es que te admiro, Cornelia. Admiro mucho a las mujeres como tú. Mírate. Te hiciste sola. Te saliste de aquel orfanato donde te dejó tu madre y aún siendo una niña, te fuiste a la calle a hacerte una vida. Mi vida no es muy diferente a la de cualquiera. ¿No? A los 14 años estabas presa por carterista. Trabajaba para una mujer que me sacó de la calle. Enriqueta Sabida. Esa mujer te sacó de la calle para ponerte a robarle carteras a los turistas. No tuvo la culpa de que me metieran presa. Fui yo, por pendejo. Y salí bien rápido. Era una escuincla nomás. Cornelia, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué esperabas, era? Pues lo que todos, güero. Lo que tú. Lana suficiente como para no lamerle las botas a nadie. Gozar la vida. ¿Qué? Pues si no colaboras conmigo, tu vida va a ser miserable. Te vas a hundir aquí. Y sí vas a salir, pero vieja, pobre, arrugada. Y lo peor de todo, Cornelia, más sola que nunca. No, me quieres chingar nomás para que te cante una canción que yo no me sé, güero. Mi abogado me dijo que Los está... abogados te van a decir lo que dicta el dinero, Cornelia. Entiéndelo, te agarramos con $25,000 encima. Eso es un delito federal. ¿Sabes cuánto es lo mínimo que le han dado a alguien que agarramos con una cantidad similar? 15 años. Y no existe ningún superabogado que esté por encima de la ley. Aunque te entiendo. Te entiendo, yo también estaría muerto de miedo. Con esta gente nunca se gana, Cornelia. Que tengas un buen día. Sara, Manuel, ¿qué pasa? Josefina nos está esperando, vamos. júrame por lo más sagrado que si algún día llega a pasar algo raro, algo que a vos no te quede claro nunca, vas a dudar que te amo, ¿viste? Y que te amo con todo mi corazón. Pero es que, ¿de qué me estás hablando? Ya me tienes sospechando, Manuel. ¿Me hablas con una culpa? ¿Qué pasa? No, mira, no es eso. Es que hoy, cuando sentí que te perdía, sentí un miedo muy azarador, ¿oíste? Y me di cuenta de lo que realmente te amo, Sara. Y también me di cuenta que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿viste? ¿Estás hablando de algo en especial? No, fíjate lo que pasó con Murillo, con la Miriam, con Cornelia, con las presas. Somos como unas fichitas del destino que en cualquier momento juega con nosotros y hace lo que quiere, ¿me entendés? Sara, por fin apareces. Josefina. ¿Estás bien? Pensé que Felipe... Mira, Josefina, tengo algo muy importante que decirte sobre Felipe. Patrón, no lo quería hacer. Patrón, patroncito, perdóneme, por favor. Patrón, patrón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vieja, vieja. Voy a llevar a Chi. Voy a llevar a Chi. ¿Qué pasó?
Ya no vas a tener que vivir huyendo. Felipe Murillo no te va a atormentar más, hermana. Lo mataste. No, Sara no hizo nada. Fue la escolta de ese man el que le hizo la vuelta, ¿ves? Felipe está muerto. ¿Baltasar mató a mi marido? Sí, pensando que me estaba matando a mí. Josefina, ese tipo ya no te va a arrancar ni una lágrima más. Eres una mujer libre, hermana. Vámonos, patrón. Vámonos. No lo puedo dejar aquí, patrón. Colabore, patrón. Colabore. ¡Alto! ¿Dónde está el cadáver de Felipe Murillo? Yo no fui. Queda usted arrestado por el asesinato de Felipe Murillo. Yo no fui. Yo no fui. Te confieso que yo muchas veces quise matarlo, pero no me atreví. Felipe Murillo me daba pánico. No puedo creer que por fin voy a ser libre de esa sombra que me perseguía hasta en pesadillas. Y mi hijo, mi pobre hijo, no merecía un padre así. Todo va a estar bien. Me tienes a mí. Y yo siempre los voy a proteger, hermana. Berta va a tener que lidiar con el escándalo. ¿Te das cuenta, Sara? Ahora las 3 hermanas somos viudas. Ay, al fin. Pensé que no llegábamos nunca. Plutarco lo demoraron ahí en la entrada. No se imaginan lo que fue cruzar la frontera. Estábamos tan asustados. Señora, ya supe lo que le pasó a Miriam y a Cornelia. Gracias por mandarme por el túnel. Si hubiera pasado a pie, sería yo la presa. Ay, perdón, Araceli, mira, ella es mi hermana Josefina, viuda de Felipe Murillo. ¿Viuda? ¿Ya se murió ese desgraciado? Sí, así es. Y Josefina, mira, ella es Araceli. Hola, mucho gusto. Señora, me salvaste cuando cambiaste los planes de la misión. De verdad, gracias. Siéntate ya. Oye, Manuel, ahorita que llegue Plutarco hay que decirle que junte las coordenadas exactas de los túneles del Teca, que los que comunican de Tijuana a Gabacho, ¿correcto? Okay. Listo. ¿Viste? A mí no pelees con el guabaloso del Teca. Te va a meter en un problema bien delicado, haceme caso. Ay, no. Yo voy a ver por qué se está tardando tanto Plutarco. ¿Todavía seguís pensando en ese tema de los túneles y o qué? No me lo puedo sacar de la cabeza. Tengo que estar segura que esos niños están lejos de ese infierno. Pues mira, yo creo que entregar esa información de los túneles no es la mejor salida. ¿Y qué quieres? ¿Que me haga la loca con esos niños? Tienen la edad de mi hijo, por Dios. Pero es que vos no te estás haciendo la loca, mami. Vos tenés que cumplir lo que prometiste al Teca. Simplemente pasar esas 7 toneladas de droga por las fronteras semanales, ese man le paga a los pelados y estamos todos en paz. Ese man lo prometió, si vos lo haces, él cumple. Mira, yo lo dije porque estaba enojada, tenía coraje, impotencia, pero aceptémoslo. Es imposible pasar esa cantidad de droga y al mismo tiempo seguir lavando el dinero que genera la venta. No, para vos nada imposible, postre. Aparte, yo estoy para las que sea. Ve, reorganicemos todo, pongamos nuevas tareas a la gente. Eso sí, tenemos que contratar más personas, ve. Déjame ayudarte, mami. ¿Por qué tanto afán en no ponernos en contra del Teca, eh? ¿Le tienes miedo a él, a su gente? Mira, colombiano, la muerte en este negocio nos está rondando todo el tiempo. Siempre nos está rodeando. Hoy mismo puede ser que te toque a ti. ¿Y quién no le tiene miedo a gonococas? Si es que yo me sé todas las historias de dos manes en mi país. De Montero, de los Montoya, del mismo Pablo Escobar.
Mira, vos te metes con esos manes y tenés orden de captura en el cementerio, mamacita. Sara, escúchame. Vos no viniste a este negocio a poner reglas. Esas ya están inventadas, ¿oíste? Si voy a entregar esa información a la DEA, hijo del Teca, vos, tu cachorro y yo estamos fritos. Son muy malas noticias las que vengo a dar, Libertad. No me interesa nada de la campaña, no quiero saber nada de Felipe. Es un imbécil, y se lo va a decir a la cara, es un imbécil, un imbécil. ¿Cómo se le ocurre atacar al hermano de Barba justo antes de las elecciones? Es increíble, ya no va a ganar las elecciones, no hay... No puede ganar las elecciones. Felipe está muerto. No puede ser, acabamos de hablar con él hace unas horas. No... Tienen detenido a Baltasar como presunto asesino. No puede ser. Esto cambia todo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a trabajar con él. Yo iba a ser la secretaria de Educación. No tengo nada. ¿Y Josefina? Ya sabe que no también... hemos podido localizarla. Su teléfono está apagado. Hasta pareces hermana de Felipe y vas a acabar como él, porque todo se paga en esta vida, Berta, todo. Se fue. Esto es culpa de Sara.